El poema El Cuervo, el poema narrativo El Cuervo, del escritor Edgar Allan Poe, un escritor estadounidense. Ustedes van a tener que buscar la biografía de él, o sea, datos de su vida, y se van a sorprender realmente. Porque, aunque es uno de mis escritores favoritos, la vida de Edgar Allan Poe era un verdadero desastre, parecido a todos los románticos. Recuerden que el movimiento literario romanticismo, ya como lo vimos, bueno, para mí es uno de los movimientos más curiosos, porque es como una revolución súper extraña. Es un movimiento muy diferente a todos los que hemos visto. Otro movimiento muy diferente, así que como que se salió de la norma, es el vanguardismo, que ya lo veremos en su momento. Pero de los que hemos visto, el romanticismo, como ya ustedes espero hayan visto en la explicación, los románticos son otro mundo, definitivamente otro mundo. Yo les expliqué que mantienen, o más bien, no todos cumplen con las características de los románticos. O sea, algunos toman ciertas características para sus obras, no todos. Pero lo que es la imaginación, la creatividad, el no hablar de su realidad, porque no les gustaba, eso lo mantienen todos. Muy bien. Este poema fue publicado por primera vez en 1845 y mezcla, por eso es un poema narrativo, mezcla un universo que es bastante extraño, misterioso, hasta podemos decir sobrenatural. Lo mezcla ¿con qué? Con el ritmo, con la musicalidad que es de la poesía. Por eso es un poema narrativo. Si ustedes ya leyeron Espero el Cuervo, ven o pudieron observar, viene por párrafos, por estrofas. Entonces es algo muy, muy curioso. Esto es algo muy, muy curioso. Porque aunque narra una historia, lo hace en forma de poema. Y esa historia mantiene un hilo coherente, y aparte que mantiene un hilo coherente, tiene ritmo, tiene musicalidad. O sea, es un poema. Pero no es un poema como los que estamos acostumbrados a leer. Es un poema que narra una historia. Por eso es un poema narrativo. ¿En torno a qué gira? ¿Cuál es el tópico? El tópico es idea. ¿Cuál es la idea? La muerte de Eleonora, la amada del protagonista. Pero parece que este tópico o este tema, ¿verdad? Es referente, es un referente a es un referente a otro tema que está implícito dentro del poema, que es el destino, el que se supone al que todos vamos, que es la inexorable muerte. O sea, inexorable es inevitable, en este caso. Entonces, al presentar la muerte de Eleonora, también el poema habla acerca de la muerte, del destino que tenemos a morir y la aceptación de ese destino. De eso es lo que trata el poema El Cuervo. Ya vamos a hacer, les voy a hacer un breve resumen de qué trata El Cuervo. Aunque ya sé que ya ustedes se lo leyeron, ¿verdad? Se nos presenta entonces un hombre
al parecer joven, desconsolado por la muerte de su amada Leonor, halló en la lectura una manera de consuelo, por así decirlo. Era una noche misteriosa. Recuerden que Edgar Allan Poe, como escritor romántico, tiene ese gusto por lo sobrenatural o lo misterioso. Bueno, él está en la habitación y él percibe una presencia. Él trata de evadir esa presencia como 3 veces, pero ya a la tercera vez, entonces él abre la ventana para ver qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? En la presentación de PowerPoint está el poema, ¿verdad? Entonces, más o menos esa es como la explicación. Bueno, resulta que entra un cuervo y se posa sobre el busto de Palas Atenea. El busto, como yo les había dicho, no es una estatua completa, sino en la mitad. Y se pone en el dintel de la puerta. El dintel de la puerta es lo que está arriba. Entonces se para así, se coloca sobre el busto de Palas que está en el dintel de la puerta. El hombre, ante este suceso, pues en realidad no es que se asusta, sino más bien entra como en una serie de meditación. Bueno, ¿este cuerpo qué? Este cuervo será de alguien, de un amo, ¿verdad? O bien, perdón, pero ya saben que estoy un poco afectada. O bien será el presagio de noticias, o sea, o traerá noticias, o es algo sobrenatural. ¿Quién es este cuervo? Entonces él le pregunta al cuervo con la esperanza de que le traiga noticias acerca de su amada Leonor. Si la va a volver a ver, aunque sea en el mundo en el Hades, en el mundo de los muertos, algo que le dé esperanza, ¿verdad? Que él pueda decir, bueno, voy a volver a ver a Leonor o algo. Entonces le pregunta al cuervo el nombre y este le responde nunca más. O en algunas traducciones o ediciones, porque recuerden que esto fue traducido del inglés, entonces en algunas es jamás, o sea, never. Se extraña que el cuervo conteste así. ¿Cómo? Ese es el nombre del cuervo. Bueno, entonces él decide seguir preguntando, decide seguir investigando a ver qué es. Pregunta acerca de su amada y el cuervo responde lo mismo. O sea, el cuervo no deja de responder jamás o nunca más. Entonces, este hombre entra como en una especie de meditación, o sea, es algo extraño que le sucede a él. O sea, que lo pone como a analizar. Bueno, este cuervo, ¿de dónde es? Este cuervo del inframundo. O sea, trae noticias del inframundo. Entonces, en realidad, lo que el cuervo no le va a decir nada más. Bueno, no le dice nada más, de hecho. Sino que lo que le está presagiando o le está anunciando es el destino que a él espera, que es la muerte. Entonces no son las noticias que en realidad el protagonista desea. Como él está leyendo, ¿verdad? Dice que es una noche misteriosa. Como siempre tiene que estar el elemento misterioso sobrenatural. Él está leyendo, es una noche misteriosa y, bueno, él siente una presencia.
pero él trata de evadirla. Ya la tercera vez, él va y abre la ventana y entra este cuervo, como yo les dije. Y este cuervo justamente, ya les dije a dónde es que se coloca. El cuervo se queda ahí, aunque él trata de que se vaya, el cuervo no se va. Y a todo lo que él le pregunta, never, o sea, jamás, o nunca más. Entonces, ya él empieza a relacionar que este cuervo trae, o sea, que este cuervo lo que trae es malas noticias. O sea, no significa que algo bueno vaya a pasar. Y ni siquiera va a conocer nada, no le va a decir nada acerca de su amada. En otras palabras, lo que le está anunciando es la inexorable muerte, o sea, la inevitable muerte. De eso es lo que trata el cuervo. Ya como el protagonista lo trata o le habla, le dice todas las cosas que le dicen, ¿verdad? En la presentación de PowerPoint está, el cuervo no cambia su respuesta. Al final casi que el protagonista, bueno, ahí se queda el cuervo. Entonces él entra como entre una locura, o sea, él está entre razón o locura. Pero en realidad la presencia de este cuervo lo está volviendo loco. Porque no le trae respuestas. Al contrario, lo que le está es anunciando malas noticias. Y de ahí podemos ver que utiliza lo que es la mitología, en este caso latina o romana, por los nombres que utiliza, pero o sea, la mitología griega y la mitología latina. Recuerden también, no sé si les había dicho, están los nombres de los dioses, los nombres griegos, y están en los nombres en romano, ¿verdad? Entonces Minerva es el nombre en griego. Palas Atenea es el nombre en romano, ¿verdad? Igual que el Hades. Hades en la mitología griega, bueno, sabes. En la mitología romana, o en el nombre que le pusieron los romanos, Hades es, vamos a ver, Zeus es Júpiter, Neptuno, Plutón. Hades es Plutón. Por eso él habla de plutoniano. Se está refiriendo al Hades. Entonces, prácticamente que el protagonista debe convivir con el cuerpo. Por eso de ahí se habla la palabra de la aceptación, que a veces no aceptamos la muerte, aunque sea algo inevitable. Bueno, chicos, entonces continuamos. Entonces, vamos con el análisis del poema. ¿Cómo es que hace Edgar Allan Poe para remitirnos o para trasladarnos a sentir en parte la angustia del protagonista? ¿Cuáles técnicas, cuáles son los recursos que él utiliza para sentir esto? Para que conforme avanza el poema, uno también ya se siente como incómodo, como angustiado por el cuervo ahí, ¿verdad? Bueno, así decirles la estructura formal de este poema. Son 18 estrofas. Sí tienen que saber que en la literatura inglesa o la construcción de poemas en inglés es muy diferente al español. Ellos utilizan otro tipo de, vamos a decirlo, de elemento para causar ritmo y musicalidad. Recuerden que el ritmo, chicos, no es que va al son de algo, no. El ritmo es cuando usted lee el poema y el poema suena bien, suena bonito,
O sea, el poema no pareciera que todo va rimando. Entonces al final hay como un ritmo, una musicalidad. Y justamente es esta musicalidad, este ritmo, lo que hace es que conforme avanza el poema, la tensión, atención no, tensión, separado, la tensión vaya aumentando. Entonces, la angustia que está sintiendo el protagonista, también uno la va sintiendo. Y esto se logra precisamente con ese juego de el ritmo que tiene el poema y la musicalidad. Es así como El Cuervo es uno de los escritos clásicos, de los mejores estructurados en cuanto a ritmo y musicalidad, que lo va llevando a uno. Es como, ¿por qué les digo eso? Porque al principio, pues en realidad se presenta un hombre leyendo, está de duelo, y bueno, pareciera normal, pero apenas entra el cuervo y todo lo que sucede al entrar ese cuervo cambia en el poema. Y entonces, de manera rítmica, ya el protagonista se convierte en poeta. Va contando la historia, pero en forma poética. Y no lo percibimos. Seguimos leyendo como si fuera una narración. Justamente eso es la esencia, en palabras populares, lo carga de este poema. Lo exitoso también de este poema. Como les digo, 18 estrofas. Ahora bien, ¿qué sucede? Bueno, ¿cuál es el análisis que le podemos dar? Bueno, tenemos primeramente al protagonista, un hombre que está ahí leyendo en una habitación, en su estudio, ahí está. Sabemos que tiene un duelo por su amada Leonor que murió. Al entrar el cuervo, el protagonista, como ya les había dicho, no se asusta. No haríamos lo que la mayoría haríamos, porque cuando el cuervo habla, pues saldríamos corriendo. Él entra en una ambivalencia. Ambivalencia es cuando hay dos sentimientos, dos pensamientos o dos emociones que son contrarias. Entonces, el protagonista, primera emoción o primer pensamiento, él dice, bueno, este cuervo estará amaestrado. ¿Será que se le escapó a alguien? Aunque utilizando lo racional, uno diría, un cuervo no habla. Y el otro pensamiento es, o bien, este cuervo es producto de mi imaginación. Entonces él entra en esa ambivalencia, que justamente pertenece a la literatura fantástica. De hecho, este poema pertenece a la literatura fantástica. Lo fantástico es cuando hay una situación normal, racional, y de pronto ocurre algo, sucede un acontecimiento que lo vuelve sobrenatural. Eso es fantástico. Justamente lo que pasa en El Cuervo. O sea, lo normal es que él esté leyendo y bueno, ahí todo bien, ¿verdad? Leyendo, está de duelo. Lo sobrenatural es cuando él dialoga, empieza a dialogar con el cuervo. O sea, el cuervo habla. Entonces es ahí donde se presenta la ambivalencia, no solo para el protagonista, sino también para nosotros como lectores, que justamente eso es lo que permite la literatura fantástica. El poema en sí, o cualquier literatura fantástica, no va a dar la respuesta. No nos va a decir, era producto de la imaginación del protagonista, o no, en realidad eso no sucedió, o sí sucedió, no.
El poema o cualquier, como les digo, cualquier libro de literatura fantástica no va a dar la respuesta. La respuesta la deja libre para el lector. Analice usted. Producto de la imaginación del protagonista por el dolor que él siente, por el duelo. ¿O de verdad pasó? ¿O de verdad fue algo sobrenatural? Eso es lo interesante de la literatura fantástica. Que usted en realidad hay un final, o sea, no es un final abierto, pero sí es una interpretación abierta. Entonces, es más, nosotros podemos hacernos las mismas preguntas que se hizo el protagonista. Uno podría decir, bueno, como les digo, ya centrándonos en la parte literaria, porque en la parte normal, un cuervo le habla a uno y créame que uno no se queda ahí como dialogando con el cuervo, ¿verdad? Mire, hasta que pareciera que como si viniera un chita, un leopardo atrás de uno y saliendo corriendo. Pero ya hablando literariamente, uno se puede hacer hasta las mismas preguntas del protagonista. Decir, ¿qué pasó aquí? El protagonista, ¿qué pasa? O sea, ¿está imaginándose esto? ¿O de verdad este cuervo es fantasía? O sea, este cuervo sí está diciéndole, aunque sea nunca más, o jamás, también algunas, como les dije, algunas producciones, le está diciendo eso. Realmente es un mensajero del inframundo, del Hades. O sea, entra uno, vea, por eso Edgar Allan Poe, como les digo, son de mis escritores favoritos, aunque su vida fue un desastre. Pero eso a mí no me importa porque, bueno, sí me importa, pues ya se murió. Pero yo me baso en lo literario, ¿verdad? Porque logra hacer que usted en realidad también hasta dude. Ya uno no sabe, yo diría pues que tal vez fue producto de su imaginación, pero también pienso, bueno, según la creencia mitológica, podía ser que este cuervo nada más le dijera eso y le estuviera trayendo un presagio, un mal presagio. Que de hecho esa es la función del cuervo. Traerle las malas noticias del inframundo y hacer que el protagonista entienda cuál es su destino. Su destino va a ser la soledad, la locura y la muerte. Así es como logra estructurar Edgar Allan Poe este poema, pero lo hace con un ritmo, como les digo, una musicalidad que es como cuando uno ve una película, al principio empieza como todo normal, pero luego va creciendo la emoción y así como el misterio y uno dice qué es lo que está sucediendo realmente aquí. ¿Eso está pasando o no está pasando? Usted se puede hacer las mismas preguntas y se las puede contestar también, por eso es abierta. Entonces esto pertenece a la literatura fantástica. Hablemos ahora un poquito del carácter del personaje o de cómo es el protagonista. Sí podemos inferir que es un personaje joven, estudioso, está leyendo, además que tiene el busto de Palas, Atenea o de Atenea, que es la diosa de la sabiduría, también es la diosa de la guerra, en algunos casos. Pero por lo general a Atenea se le conoce como la diosa de la sabiduría. Entonces, es un personaje que al mostrarse leyendo, tiene esa característica o tiene la cualidad de poder hacer análisis. Por eso es que esta ambivalencia entre la razón y lo fantástico está presente. Al ser joven, el duelo
por su amada es aún, vamos a ponerlo así, que es aún, o puede convertirse, más bien, ¿verdad?, en algo mayor. Porque al perderla, bueno, ustedes saben, depende de la edad, el amor se profundiza mucho. Entonces, si él es joven, bueno, eso fue un amor intenso, arrebatado por la muerte. Aquí la muerte entonces terminó con todo sueños, o sea, la muerte es cruel. Terminó con todos los sueños, con todas las esperanzas que él tenía de construir con su amada. Entonces, es un joven, vamos a decir que académicamente preparado. Ahora muy bien. Y está en eso que les digo, entre un amor muy profundo que él tiene y que le fue arrebatado por la muerte. Algo que lo destruyó por completo, le destruyó las esperanzas, y el duelo que él siente es aún mayor, o el dolor que él siente es aún mayor. Muy bien. Hablemos de la noche, que es otro elemento. No, si el cuervo, chicos, de verdad es todo es todo un poema, de verdad que sí, poema narrativo. La noche. Ustedes saben que la noche siempre tiene como ese misterio. Sí, bien, es para descansar, para relajarse, para ya como calmar lo del día. También en la noche es el momento en que muchas personas empiezan a meditar, empiezan a sacar ya lo que hay en el mundo interior, empiezan entonces como ese análisis que pueden hacer. En este caso, el protagonista, precisamente eso es lo que le está sucediendo. Tiene este duelo, entonces no puede dormir. Está con insomnio, está doliente. Por eso yo les mencioné que él halla en la lectura esa forma de escape. Entonces la noche siempre misteriosa. Pero además de eso, Edgar Allan Poe incluye símbolos que lo hacen más tenebroso, lo hacen más misterioso y sobrenatural. Por ejemplo, él tiene en el dintel el busto de Palas Atenea, o de Atenea. Como les dije, Minerva es la diosa de la sabiduría y también de la guerra. Se le conoce más como la diosa de la sabiduría. Ok, ya ahí hay, aquí voy despacio, ya ahí hay un elemento, sabiduría. Esto nos hace pensar que al protagonista le gusta instruirse. Está el cuervo, pero el cuervo está en contraposición de lo que es la sabiduría de Atenea. Aparte de, bueno, y el dintel de la puerta, porque justamente ahí se pone el cuervo, se posa el cuervo. ¿Por qué? Asociado a que Edgar Allan Poe nos presenta otros elementos. Por ejemplo, es una noche de invierno, una noche de diciembre, de invierno. Entonces también en invierno, ¿verdad? Bueno, aquí es que no estamos acostumbrados a esos inviernos europeos. Pero pongamos una noche en que vamos a ponerlo en nuestro contexto. Una noche donde esté lloviendo, que están truenos y relámpagos. Esas noches que uno dice, santísima, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Y ojalá se vaya la luz, peor.
Vamos a ubicarnos como en una noche así. Él no puede dormir. Está entonces, bueno, los ruidos también, el silencio. Palas Atenea o Atenea y el cuervo. ¿Qué significan todos estos elementos entonces? Muy bien. Atenea representa la sabiduría. En este caso vamos a decir la luz. Y el cuervo justamente se posa en el busto de Atenea. Aquí hay un contraste, el cuervo es negro. Hay un contraste entre la luz, que sería Atenea, y la oscuridad. La oscuridad se impone sobre la luz, porque a partir de ahí el cuervo empieza a dominar. Ya la ambivalencia que le produce al protagonista. A partir de que entra el cuervo, se posa en el busto de Palas Atenea, en el dintel de la puerta. ¿Por qué en la puerta? ¿Por qué en el dintel? Entonces es como la entrada, es como un medio de comunicación, una puerta entre lo que está pasando aquí y lo que hay más allá. Por eso el cuervo está puesto justamente ahí. Sobre el busto de Atenea empieza a dominar la oscuridad sobre la luz, que de hecho el cuervo es el que termina dominando. De forma tal que el protagonista, aunque quiere mantener la razón, ya se deja dominar por el cuervo. Y eso que nada más dice nevermore, o sea, nunca más o jamás, depende de la traducción. Entonces ya empieza el protagonista a sucumbir al presagio negativo del cuervo. Ya el cuervo, ¿y por qué escoge el cuervo? Ya lo vamos a ver. ¿Por qué no escogió, qué sé yo, otra ave, un halcón? No, porque el cuervo. Entonces ya el protagonista empieza a sucumbir ante el cuervo. Él se empieza a dar cuenta que no hay esperanza. Que no hay esperanza de volver a encontrarse con el alma de Leonor. Que no va a tener buenas noticias. Al contrario. A este protagonista, el cuervo le está anunciando su duelo, su dolor, la no aceptación de la muerte, lo va a llevar a la locura y a la muerte. Entonces por eso es muy simbólico. Podemos decir que al final, pues, ya el protagonista se da cuenta que no hay esperanza. Ya no tiene esa fuerza. Ya no tiene la fuerza, la sabiduría que podría representar a Atenea. Ya no la tiene. Ya el cuervo dominó. ¿Y por qué un cuervo? Bueno, el cuervo, según la representación mitológica también, el cuervo es un mensajero, se dice, del inframundo. No es un presagio de buenas noticias. De hecho, son carroñeros. Usted sabe que hay un animal muerto o algo muerto porque usted ve cuervos, lo que aquí llamamos anates. Uno ve, si uno ve en el aire que están ahí un montón de cuervos, uno dice,
por ahí tiene que haber un animal muerto. Entonces no se le atribuye algo a algo positivo. Se decía que el cuervo era un mensajero del inframundo, o sea, del Hades. También, al ser carroñero, al comérselo muerto, entonces refuerza más la teoría de que es un presagio de malas noticias y de muerte. Al posarse sobre el busto de Atenea, es decir, no, vuelve la luz. Lo que viene para usted, o sea, para el protagonista, es oscuridad. Aunque luche, aunque intente razonar, aunque lo que sea, porque él se pudo haber ido de la habitación. Deja el cuervo ahí, pero no se fue. Él se queda ahí. Él acepta al final su destino. Y aunque lo trata mal y aunque le dice lo que le dice, él no se va de la habitación. El protagonista se queda con el cuervo. Como una aceptación de su destino, de la muerte. Una aceptación de que perdió la esperanza, de que perdió la batalla. La batalla está en la mente del protagonista, entre lo racional y lo fantástico, o lo sobrenatural y lo misterioso. Al final, vamos a decir que gana lo sobrenatural. Ya lo racional de decir, bueno, no, voy a dejar este cuervo aquí, que lo voy a estar yo creyendo. Y eso que solo es una palabra, o dos, depende, nunca más. Entonces, el ponerse en la puerta es como decirle, bueno, si usted quiere se va, pero usted de esta habitación ya no va a salir. Y el protagonista no es capaz de salir, no sale, no se va. Y también la puerta representa, como les digo, esa transición entre un mundo y otro. Por eso justamente el cuerpo se posa ahí. Son muchos elementos que llena de misterio este poema. Por eso también es romanticista. Recuerden el gusto por el misterio y lo sobrenatural. Ya nosotros pensando, bueno, ¿qué haríamos? Ya yo le dije, bueno, el cuervo me habla y voy, rapidito, me voy. Pero bueno, digamos que me quedé hablando con el cuervo. Por el mismo dolor. Tratando de ver si el cuervo me dice algo que me dé esperanza. Pero al final, la razón que utiliza el protagonista, la sabiduría que puede tener, se convierte en locura. Y acepta su destino. Acepta que él no se va a ir de esa habitación, pudiendo irse. En otras palabras, la batalla la ganó el cuervo. Y él perdió la batalla de su mente. Sucumbe ante la locura. Y hacia la muerte. Y bueno, chicos, ahora lo que nos queda es la famosa frase nunca jamás o jamás. Ya les digo, dependiendo la traducción, ¿verdad? Porque en realidad la palabra que utiliza el poema en el inglés es nevermore, ¿verdad? Entonces, algunas versiones la traducen como jamás y otros como nunca, nunca, jamás. Bueno, ¿por qué esta palabra tan insistente, tan repetitiva que durante todo el poema es lo único que dice el cuervo? Bueno, esta palabra lo que representa al final de cuentas es la desesperanza. O sea, por más que el protagonista desea palabra de aliento por parte del cuervo, algo que
le dé la inspiración para seguir viviendo, esto no va a ser posible. Entonces es la desesperanza ante la vida. Pero también vean el poder de la mente, lo poderoso que es la mente. Al final el protagonista parece sucumbir ante esta palabra, de que no, ya no hay esperanza. O sea, no solamente que no hay esperanza, sino que todos vamos hacia un mismo destino. La muerte es inevitable. Dolorosa, sí. De los seres queridos, claro que sí. Pero es inevitable. Sin embargo, el protagonista no es capaz de utilizar su parte racional, su parte de sabiduría para saber que la vida puede continuar. Él se sumerge en realidad en este abismo de dolor. El cuervo le gana con una palabra, jamás, o con 2 palabras, nunca, nunca más. Eso caló en su mente de tal manera que le quitó todo tipo de esperanza para vivir. Y al final, aunque todos tenemos ese destino, el destino de la muerte, tenemos que aceptarlo, así es. Hay personas que en realidad no pueden superar duelos, no pueden superar dolores. Y caen entonces en la desilusión, en la desesperanza, en la locura y en que ya no hay otro camino más que la muerte. Demasiado bonito el poema El Cuervo y de verdad deja una enseñanza también, como usted lo quiera notar o como usted lo quiera ver. Podemos estar en depresión, podemos estar ante el dolor. Para la muerte en realidad no hay edad. Puede ser un chiquito, un viejito, en cualquier momento. La muerte no respeta edades, lógicamente. Sin embargo, tenemos 2 caminos. Si uno está en depresión, si uno está en un profundo duelo, en un profundo dolor, podemos claramente pasar nuestro duelo, como todo ser humano tiene el derecho. Pero no quedarnos ahí, podemos salir. Como en el caso del protagonista, él podía irse y superar eso. O bien, podemos hacerle caso a la voz del cuervo, en donde se quita toda desesperanza, en donde pierdo toda la ilusión, o más bien se quita toda esperanza, en donde pierdo toda ilusión, me echo a morir. Y aunque la muerte es un destino inexorable o inevitable, una cosa ya es el día que nos toca morir y otra cosa es que usted adelante ese día. En el poema El Cuervo también el mensaje, el trasfondo es: si usted está deprimido y en un grave dolor, busque ayuda. No escuche las palabras del cuervo, porque si usted lo hace, va a adelantar entonces su muerte, tal como le pasó al protagonista. Esta es la explicación del poema El Cuervo. Primero tienen que ver esta presentación y luego las diapositivas de PowerPoint. Saludos, chicos.